Así que vamos aquí. Mm, Ahí donde nos quedamos. Un segundito. No sé por qué eso nunca se pasa así. Ok. Pueden ver mi pantalla. Necesito que me confirmen ahí, porque si no. Sí. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos ahí, hablamos de diferentes tipos de errores refractivos, las conjuntivitis, las TORCH, las disociaciones. Le dije que buscaran la diferencia entre Marfan y homocistinuria, cuál se mueve, cuál se disloca para arriba y cuál se disloca para abajo. Porque es importante al momento del diferencial, porque esos dos pacientes se parecen. Y en la otra clase dijimos que los pacientes de homocistinuria que ustedes vieron en bioquímica y Marfan síndrome, que están alto nivel en todas las clases. Ahí la diferencia de ellos es que aunque homocistinuria es una fenocopia que se parece a Marfan, sí, pero tiene problemas de coagulación por la misma homocistinuria que es protrombótica. Entonces, esta partecita de aquí es simplemente complementar la anatomía del ojo, repasar el drenaje, donde que se produce el limor acuoso y por donde se drena, y entender entonces cómo eso se puede modificar desde el punto de vista farmacológico. Bien, miren, el humor acuoso se produce aquí, en el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, desde el punto de vista de estructuras del ojo, pertenece a la capa media, la uvea, la capa vascular. Entonces ahí se produce el humor acuoso. No es importante para su examen entender cómo se produce el humor acuoso, ya que es un proceso ultrafiltrado del plasma y que es un proceso complejo que tiene que ver igual con los transportes así a través de la membrana celular, como lo que ocurre en el túbulo contorneado proximal en el riñón. Más adelante vamos a ver eso y vamos a ver la anhidrasa carbónica y todo eso. Por aquí no es importante saber eso. Lo que sí es importante que ustedes deben saber es cómo se produce, ¿verdad? Básicamente, es un ultrafiltrado. Si tú vas a filtrar algo, tú necesitas que llegue una cantidad de eso para que se filtre. Si tú vas a usar un colador, tú necesitas echarle agua, jugo, lo que sea, para que se filtre. Si tú no le echas algo que se filtre, bueno, pues no se va a filtrar nada. Esa analogía es para que entiendan que mientras más líquido llega, más se filtra. Mientras menos líquido llega, menos se filtra. Entonces, desde el punto de vista vascular, nosotros modificamos esa producción disminuyendo el tono vascular, disminuyendo la presión. ¿Y cómo lo hacemos? Con beta bloqueante. Bien. O también lo podemos hacer como alfa 2 agonista, que no sé si ustedes recuerdan, pero un alfa 2 agonista es como un alfa 1 antagonista. Bien, o sea que sería un bloqueo del punto de vista beta adrenérgico y un bloqueo del punto de vista alfa adrenérgico. Bien, estos son los fármacos que utilizamos, timolol, brimonidina y inhibidores de la anhidrasa carbónica. Esos son los que disminuyen la producción. Bien, como le dije que tiene un tipo de transporte parecido al túbulo contorneado proximal que interviene ahí la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es lo que convierte CO2 en agua en ácido carbónico, atraviesa la membrana y después se divide en agua y CO2. Solo hace para atravesar espacios donde no puede pasar necesariamente el CO2, eh, el ácido carbónico, cualquiera de esas cosas. Y es uno de los buffers que hay para controlar el equilibrio ácido-base. Le digo, vamos a ver eso con más detalle a nivel renal porque ahí es importante sabérselo. Pero sepan que estas son las formas en que se disminuye. Recuerden que los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ahí nada más tienen que aprenderse la acetazolamida. No hay otros mucho así que necesiten ustedes aprenderse para el nivel del examen. Entonces, estos tres fármacos, por esas razones, me disminuye la producción. Ese es el enfoque que tienen que darle. Bien, esto es la producción aquí. Luego, el humor acuoso se va por todo ese espacio que está ahí entre el cristalino que dice lente ahí el iris. Todo eso aquí
sería lo que sería segmento posterior y esto segmento anterior, de la cámara anterior, que sería todo eso. El punto es que él atraviesa este espacio aquí entre el iris, el cristalino, y luego circula así por adelante en la cámara anterior, donde está el humor acuoso, que es lo que se produjo aquí, ¿verdad? Y se va a filtrar por dos lugares, por la malla trabecular, que es la vía normal, la vía clásica, y por la vía uveroescleral. Bien, que es la vía alternativa, y ahí solamente un 10%. Bien, entonces aquí, ¿cómo vamos a modificar esos dos filtrados? Vamos a modificar con estos fármacos, con un agonista M3. Bien, y aquí en la uveoscleral con un análogo de prostaglandina. Bien, agonista de prostaglandina. Entonces, la producción con beta bloqueante, alfa 2 agonista, que sería lo mismo que sería alfa 1 antagonista, inhibidor de la hidrasa carbónica, y la filtración con agonista de M3 o con análogo de las prostaglandinas. Bien, simplemente producción, simplemente filtrado. Entonces, esto habla de la fisiología de la pupila. Entiendan que el músculo dilatador está estimulado por alfa 1 simpático y el esfínter de la pupila por M3. Es importante que ustedes repasen dónde se encuentran cada uno de esos receptores. Bien, porque entender dónde se encuentran, dónde está alfa 1, dónde está beta 1, dónde está toda esa cosa. Aquí hay un cuadrito que lo está ahí en el FER6 y no es difícil, simplemente tienen que repasarlo. ¿Por qué es importante aprenderse dónde se encuentran esos receptores? Bueno, es importante desde el punto de vista funcional, porque ustedes, si saben cuál receptor está ahí, ustedes saben que ese tejido puede ser estimulado si le doy un agonista, y si se sabe los nombres de agonista, o sea, farmacológico, esas moléculas que desde el punto de vista fisiológico estimulan eso, bueno, pues ustedes van a saber qué fármaco utilizar, atendiendo al objetivo que quieran lograr en el órgano. Así que es importante que sepan eso. El complemento funcional de biología molecular, receptor y toda esa cosa con la fisiología. Entonces, si ustedes no entienden eso, qué receptores están en qué órgano, cómo interactúan esos receptores con esos ligantes y cuál es el efecto, no van a entender farmacología. Se la van a aprender por memoria y van a decir las cosas así, pero lo ideal sería que integren todo. Entonces, pueden comenzar aquí. Miren, hay muchísimos que son súper fáciles. Por ejemplo, los muscarínicos. Claro, si ustedes se ponen a leer de un material que no es el scope de este examen, le van a decir que los receptores muscarínicos llegan hasta M10, whatever. A nosotros no nos importa eso, nosotros para el examen nos importan nada más M1, M2 y M3. Por decirle un ejemplo, con todos los otros va a ser así. Les recomiendo que vean un cuadrito que está aquí, creo que la parte, no sé si es de farmacología o de bioquímica. Pero miren, fácil. M1, M2 y M3. M1, sistema nervioso central. Ustedes recuerdan todo eso que mencionamos, que las demencias, que la acetilcolina, que toda esa vaina. Bueno, pues la acetilcolina es uno de los receptores muscarínicos. Y los receptores muscarínicos que están en el sistema nervioso central son los receptores M1. Los receptores M2 se encuentran en el corazón. Yo creo que le hice una analogía a ustedes, que M y M son 2M, entonces tú le das chocolate a la gente que tú quieres, el corazón. Una analogía pendeja, pero para que no se lo olvide. ¿Y cuál es que me falta? M3. ¿Dónde está M3? En todo el otro lado. ¿Cuáles son todos los otros lados? Bueno, sistema gastrointestinal, músculo liso, donde ustedes quieran. Bien. Pero es tan fácil como eso para este examen, bien. Ya con eso que yo le dije, ya ustedes saben todos los lugares que está, los lugares M3. Claro, músculo liso, pero ¿y qué? ¿Qué tiene músculo liso? Ah, bueno, pues tiene músculo liso la uretra, ok. Pues tiene, ¿te entiendes? Entonces, es aprender dónde están esas cosas para que complementen anatómicamente, porque todo ocurre al mismo tiempo. No se lo van a preguntar de que, mira, esta pregunta es de esta materia específica, ¿no? Ahí siempre hay que hacer la integración. Pero aquí, como le dije, lo importante es saber cómo se produce, cómo lo bloqueo y cómo aquí disminuimos la filtración. Bien, básicamente estos son los fármacos que se utilizan para el glaucoma o para disminuir la hipertensión intraocular. Entonces, ¿qué es eso de glaucoma?
¿verdad? Como dijimos en clase pasada, no necesariamente tiene que ver con que haya aumento de la presión intraocular o el glaucoma básicamente se define como un daño neurológico que es específico al nervio óptico, ¿verdad? Que puede ocurrir por diferentes causas, pero puede venir acompañado de hipertensión intraocular, puede venir acompañado de alteraciones del campo visual y puede venir acompañado de disminución rápida de números de fibra. Yo le dije a ustedes, bueno, que la nefrona, que sé yo cuántos millones, que esto, que tiene como una cantidad específica y con el tiempo se va perdiendo. Igual el nervio óptico. Bien. Entonces, algo que caracteriza al glaucoma de las otras enfermedades que afectan el ojo es la pérdida periférica y por último la central. O sea, el campo visual se va disminuyendo de la periferia. Y eso ocurre por lo siguiente. Desde el punto de vista de organización del nervio óptico, ¿verdad? Tenemos que las fibras que van llegando más cerca, bueno, pues se pierden menos. Sin embargo, las que están más distantes, vamos a ver si tenemos un fondo de ojo ahí. Las que están más en la periferia se pierden más porque son menos. Entonces tienen menos espacio, tienen menos densidad y la presión le puede hacer más efecto. Entonces, en cuanto a qué cosas causan glaucoma, una gente puede tener glaucoma sin ninguna razón. Bien, simplemente tenerlo. Si no, también puede estar asociada a otra patología. Patología que me inflaman el lugar donde se produce el humor acuoso, como la uveitis, porque esta es la uvea. Esta partecita pertenece, como le dije, el iris, el cuerpo ciliar, pertenece a la capa media, que es la uvea. Entonces, si yo inflamo ese tejido, me va a aumentar. Aparte de que si yo inflamo ese tejido, puede comprimir estos lugares que por donde se drena. Entonces, me puede causar por eso. Glucocorticoide, ustedes saben que eso es proinflamatorio. Fundoscopía. ¿Cómo que se hace el diagnóstico? Cuando vemos un fondo de ojo, lo normal es que el nervio óptico se vea así. Bien. Esto que nosotros tenemos ahí es el nervio óptico. Tiene estas rayitas, ¿verdad? Para uno más o menos ubicarse, pero debemos identificar varias estructuras. Debemos identificar las arterias, que son estos vasos sanguíneos que son más finos. Lo ponemos más cerca. Eso, que son más finos. Bien. Y estos que son más oscuros son las venas. Aparte de eso, tenemos estas dos divisiones. Tenemos una parte central que vendría siendo como si fuera una copa, la parte de adentro, y esto es el anillo neuroretiniano. Copa óptica, anillo neuroretiniano y todo esto se llama disco óptico. Bien, pero fíjense, si nosotros comparamos esas dos, como si fuera un recipiente, ¿verdad? Para yo echar algo, tendría más espacio, la copa tuviera muchísimo más grande. Esto deben utilizar su imaginación y entender que esto es una imagen en 3 dimensiones, que la estamos viendo desde arriba, pero que si esto está más grande porque está más profundo. Bien, es como si ustedes estuvieran haciendo un hoyo en el piso mirándolo desde arriba. Si yo veo esos dos espacios, yo digo, bueno, este hoyo es más grande y más profundo. Entonces, ese es el razonamiento que hay que entender dentro de la interpretación de este tipo de imagen. Normalmente, la relación que existe entre la parte que tiene el hoyo y la parte del borde, ¿verdad? Entre la copa óptica y el disco óptico, debe ser de menos de un 40%. Es como si estuviéramos sacando el índice cardiotorácico, que lo que agarramos es que medimos la distancia de un lado a otro y después la de esta cosita que me interesa y lo dividimos y debería dar menos de un 40%, eso es lo normal. Si da ya más de un 40%, eso es lo que clínicamente se reconoce como nervio óptico sospechoso. ¿A qué me refiero como sospechoso? Porque no es glaucoma nomás con túbulos grandes, porque hay gente que tiene el nervio óptico muy grande, que lo tiene así, que se ve feo, pero que la cantidad de fibra que tiene es normal. Eso pasa mucho principalmente a la población, por ejemplo, de gente negra. Aquí en este país pasa mucho. En Estados Unidos también una población un poquito mixta, pero para su examen, si ustedes ven eso así grande, eso es glaucoma. Listo.
Vamos a ver lo contrario más adelante, que es papiledema. Cuando en vez del hoyo verse grande, no se ve nada, como si tuviera para adelante así. Como en vez de si tuviera hundido, tuviera salido hacia aquí. ¿Cómo ellos le pueden describir eso si no le enseñan una imagen? This cupping. Bien, así, con esa expresión. Pero claro, le irán a decir ahí, por lo menos que tiene la presión alta o que tiene alteración del campo visual. Pero así es que se hace el diagnóstico clínicamente y se complementa con estudio de imagen, pero para su examen clínicamente. Listo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si le preguntan, bueno, farmacológico, ya vimos los fármacos allí. Y puede también ser quirúrgico. ¿Cómo es el quirúrgico? El quirúrgico yo abro un hoyito por aquí para que se filtre. Bien. Puedo abrir un hoyito, puedo poner una válvula, muchas cosas, pero sepan que es quirúrgico. Entonces, ¿qué es el ángulo? El ángulo es el que forma la unión entre estas dos estructuras. Bien, fíjense que es un ángulo abierto y esto es un ángulo cerrado. Eso es importante porque hay gente que puede tener glaucoma y el lugar por donde se filtra, que está aquí por la esquinita, como vimos aquí, bien, no es el problema, no es que está tapado ahí. Sin embargo, hay otro tipo de aumento de la presión intraocular y por consecuencia daño al nervio y glaucoma, que eso ahí está cerrado. Entonces es importante diferenciar esas dos patologías, porque uno de ellos tiene un poquito más de importancia y una clínica un poquito más florida. Pero lo que te dice es que en el ángulo abierto, bueno, la cámara anterior está abierta, el ángulo, ese ángulo está grande, normal, mírenlo ahí. Bien. Sepan que si eso se cierra, más, entonces se tapa esto aquí. Eso se puede cerrar por múltiples razones. No es importante aprendérsela todas, vamos a la más importante. Entonces, a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, pero a usted le interesa Estados Unidos, pero casi esta patología se comporta igual en todos lados. Es el más común. ¿Con qué está asociado? Con resistencia al drenaje. Pero esa resistencia al drenaje es en la malla trabecular. Bien, en esta partecita que está aquí, no es que está cerrado el ángulo. ¿Entienden? Es una resistencia. Como dice malla trabecular, eso es una malla. Eso con el tiempo se puede ir tapando, se pueden ir acumulando fármacos, ese sistema de filtración ahí se puede ir esclerosando. Eso con el tiempo pasa. Eso de manera fisiológica puede ocurrir hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no le ocurre a todo el mundo, principalmente a gente con ninguna otra enfermedad. El punto es que esa es la fisiopatología y como le dije, como es algo que tiene que ver con la fibrosis, con la edad, entonces la edad es un factor de riesgo. Es más común en gente negra. Si tiene historia familiar de familiares con glaucoma, si tiene diabetes. Los pacientes normalmente no presentan síntomas y uno lo descubre cuando ve el fondo de ojo sospechoso, cuando ve, ¿verdad?, que tiene la papila muy grande o cuando le toma la presión intraocular. La gente nunca se toma la presión intraocular si nunca ha ido al oftalmólogo. Si ustedes nunca han ido a un oftalmólogo, nunca se han tomado la presión intraocular. Entonces, normalmente la gente nunca sabe, o sea, no sabe eso. Y va un día, tiene la presión alta y ahí es que uno lo descubre. Principalmente porque la pérdida del campo visual es progresiva y periférica. Y como esto le da a gente un poquito mayor, a veces esas personas ni siquiera buena visión tienen ya porque tienen catarata, tienen alguna otra cosa. Entonces es como difícil de ellos darse cuenta que están perdiendo la visión. También porque lo hace al pasito, no es de una cosa de un día para otro. Entonces por eso es que uno lo descubre de manera incidental. Y como los pacientes no sienten nada, ellos no van, no es una razón por la que ellos vayan. Diferente a eso, que es el glaucoma de ángulo cerrado agudo. Este sí ya un poquito más florido, la presentación clínica, porque el paciente va a tener, y una de las cosas que hace que la gente vaya al médico es dolor. Bien. Pero el punto aquí es que la cámara anterior se cierra. Por las razones que sean, fíjese cómo ese iris, que esto que está aquí, está nítido, está liso. Bien. Sin embargo, fíjense aquí cómo está como doblado y obstruyendo por donde debería. Esta patología se llamaría iris Bombay.
Sería que un iris que está desbembado y que se mueve y que está para ahí. No importa que ustedes sepan cómo se llama, eso no se lo van a preguntar, pero para que sepan que una evidentemente está tapando, porque el iris está tapando eso, la gente que tiene como mucho iris redundante. Pero no solamente puede ser el iris, puede ser cristalino, que eche para adelante y mueva todas las estructuras. El punto es que el ángulo está cerrado. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta? Aquí, porque el paciente, aparte, ¿verdad? Que tenemos todas esas cosas de el iris y todo eso, vamos a tener que el flujo se va a disminuir, por ejemplo, con un bloqueo pupilar. ¿Qué es un bloqueo pupilar? La pupila es el espacio que se encuentra en el iris. Pero si eso está pegado ahí al cristalino, va a haber un bloqueo pupilar. El humor acuoso no va a tener por dónde salir, como vemos ahí, ¿verdad? Eso va a aumentar la presión dentro del ojo. Como ahí lo dice, en la cámara posterior aumenta la presión. Pues estamos viendo, ¿verdad? Que el líquido no va a pasar de la cámara posterior a la cámara anterior. No se confundan con cámaras y segmentos, ¿verdad? Son, pero ahí atrás. Entonces, ¿cómo los pacientes se van a presentar? Con mucho dolor. Bien, mucho dolor, mucho, mucho. Eso es una de las cosas que le va a ayudar a usted a orientarse, a diferenciar de las otras patologías, porque hasta ahora no hemos conocido ninguna patología que dé dolor ocular, ¿o sí? ¿En qué patología fue que vimos dolor ocular? ¿En cuál de las cefaleas? Cluster. Exacto. Pero clúster posiblemente sea un hombre joven, asociado con lagrimeo, rinorrea, o sea, secreción nasal y esas cosas, también quizá problema con la luz, pero este va a tener ese dolor. Ahí ves, son pocas. Aparte de eso, el paciente va a tener eritema conjuntival, ojo rojo, rojo. La conjuntiva, recuerden que es la parte blanca del ojo. Miren eso, que es rojo está. Como si fuera una conjuntivitis. Vamos a ponerle, pero una conjuntivitis sin secreciones, sin nada, y le va a doler. Normalmente la conjuntivitis causa molestia, pero no dolor. Aunque la gente no sabe la diferencia entre dolor y molestia y pueden decir dolor. Y claro que va a tener aumento de la presión intraocular. Entonces, si ustedes tienen esa cosa, dolor de ojo, eritema conjuntival, aumento de la presión intraocular, eso es un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, ¿qué van a hacer los pacientes? Porque una de las principales razones es un bloqueo pupilar, o sea, la pupila va a dejar de abrirse y cerrarse. De hecho, ustedes se fijan ahí, hay un bloqueo pupilar. ¿Por qué? Miren cómo llevo ese iris que está así para adelante y estas partes que están pegadas. Y miren esa cómo se ve profunda y como que yo si pudiera entrar por ahí, ¿verdad? Por ese espacio, pero sin embargo, por todo esto aquí no, todo eso está ahí pegado. ¿Qué pasa con el iris cuando pasa eso? Que es que el iris se inflama y la inflamación crea sus productos de inflamación, ¿verdad? Y daño tisular. Y el daño tisular entonces pues genera activación de la plaqueta entonces la coagulación que crea fibrina y la fibrina entonces crea algo que se llama sinequias, que las vainas se peguen. Entonces eso puede crear bloqueo pupilar luego de una inflamación, por la razón que sea. Entonces, que los pacientes, aparte de presentar eso, van a venir porque pueden perder la visión, pueden tener halos, dolor de cabeza y pupila fija o dilatación media. Así que lo vamos a encontrar. Bien, pupila fija es que no responde a la luz. Recuerden que cuando nosotros le acercamos una luz a una persona, la pupila con mucha luz debería ponerse pequeña y con poca luz debería ponerse grande. Eso es pupila fija cuando no responde tanto, cuando no responde nada. O dilatación media, ahí que lo van a encontrar. O la pupila cerrada completa. Bien, pero dilatado, muy poco probable. Náusea y vómito. Si el paciente viene y le llega a ustedes con eso, ustedes van a pensar con un dolor de cabeza porque tiene headache, tiene náusea, vómito, tiene halos de luz. Parece una migraña, pero a esta gente le va a doler el ojo. Ustedes van a decir, cónchale, pero esto es lo que parece como una de clúster, sí, pero las de clúster no tienen aumento de presión intraocular, principalmente en los dos ojos. Tendrá la molestia de un solo ojo, ¿verdad? Pero no de los dos. Aunque la persona pueden tener este ángulo cerrado de uno y ambos ojos, no importa. Ahí dice que es una emergencia oftalmológica. En oftalmología hay muy poca emergencia. Esta es una de ellas.
donde hay que bajarle la presión, porque si no le daña el nervio óptico rápido, entonces vamos a llegar a, ¿verdad?, a perder la visión. Aquí este tipo de paciente no se le puede dar midriático, no se le puede dilatar, porque si tú dilatas, entonces esto se recoge más, porque mire, la pupila está cerrada ahí, pero si yo dilato, la pupila se va a abrir y se va a mover en esa dirección, o sea que me va a cerrar más esta cosa. Es importante, esos pacientes no se dilatan, porque lo va a empeorar, tiene sentido, ¿verdad? Entonces eso es glaucoma. ¿Qué es lo que tienen que saber de glaucoma? Que es un daño progresivo al nervio óptico, que puede presentarse de dos formas: de ángulo abierto, ángulo cerrado. El ángulo abierto la gente no siente nada, no se da cuenta de una visita al oftalmólogo. El ángulo cerrado, el paciente va porque le duele. Ojos rojos, aumento de la presión, listo. Simplemente esas dos diferencias entre esos dos. Apréndanse estas relaciones que tenemos aquí, cómo se ve un nervio óptico normal y cómo se ve cuando la excavación está más profunda. Eso es importante porque ya vimos el del papiledema, creo que lo vimos cuando estábamos viendo aumento de presión intracraniana. Entonces, normal, para adentro, para afuera. Es del que está para afuera, el cupping. Entonces, aquí hay otras alteraciones de la retina. Bien. Aquí tenemos algo que se llama degeneración macular. Recuerden que la mácula dentro de la retina es el lugar donde hay más concentración de conos, lo que utilizamos para discernir los colores y el contraste. Bien, ya los bastones nos ayudan a la visión monocromática, blanco y negro, los movimientos y detalles. Esta partecita es la que nos da más detalle, la de la mácula. Por eso es con la que nosotros vemos, ¿verdad? Y tratamos de enfocar la luz ahí. Si no lo hacemos, vamos a tener visión borrosa. El punto es que hay una patología que está relacionada con la edad que se llama degeneración macular. Aunque, como me va a afectar la mácula, que es el lugar donde tenemos mejor agudeza visual, vamos a perder la visión central, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos la visión central por algún defecto, ya sea en la retina, casi siempre en la retina, eso se le va a llamar estocoma, que son áreas donde uno no puede ver bien. Hay dos tipos, el húmedo y el seco y el húmedo. Vamos a comenzar con el seco, que es el más común. Y aquí básicamente lo que tenemos es un depósito gradual de drusas. Las drusas son como un producto de desechos, bien, que se van acumulando. Y con el tiempo, ¿verdad?, pueden causar ese problema de esa degeneración macular. Miren en la letra A aquí, eso es drusa. Como esas cositas como blanquitas. Miren un fondo de ojo ahí. ¿Cómo está ese nervio óptico? Está para adentro, para afuera. Miren ese, está para adentro, para afuera. Ese, cómo está, para adentro, para afuera, está grande, la dilatación está pequeña. ¿Cómo está ese, para adentro, para afuera? Vamos a ir viendo eso. Porque es importante que aprendamos a verlo en esa imagen para que cuando nos lo pregunten, llegarle. Porque esta imagen casi siempre se la va a enseñar. Pero la drusa es eso, como esos punticos como amarillitos que están ahí. Bien. Ahora, si esos punticos como amarillitos están alrededor de la mácula, miren, la mácula debería encontrarse ahí, ¿se fijan? Como ese punto que está un poquito más oscuro, mácula de mancha. Pero si tenemos esas cositas así cerca de por ahí, entonces esas son drusas, los punticos así, estos que están por ahí. Lo que pasa es que como ahí están acumulados cerca de la mácula, se ve así. La degeneración asociada a la edad seca. Y la húmeda, aquí esa degeneración es secundaria a un sangrado y una neovascularización. ¿Por qué? Cuando ocurre sangrado se pierde sangre, ¿verdad? Tiene sentido. Pero ese sangrado viene de una neovascularización en la coroide. Recuerden que la coroide está en la uvea. Y del punto de vista vascular, la uvea es quien le da la irrigación a las capas profundas de la retina. Si ustedes recuerdan histología o quizá oftalmología, las capas de la retina, de que el epitelio pigmentario de la retina, la capa de colos y bastones, la nuclear externa, la flexiforme externa, esa vaina. Eso le da la irrigación
se la da la coroides. Sin embargo, las capas más internas de la retina, como la limitante interna, la fibra nervio óptico, las células ganglionares, las nucleares internas y la flexiforme interna, bueno, la da la arteria de la retina. O sea que la retina tiene dos sangres, una que viene por la arteria de la retina y otra que viene por la coroide. Bien, entonces si ocurre neovascularización, porque ese ojo, por la razón que sea, no le está llegando oxígeno, ya sea una gente vieja, con hipertensión, con diabetes, con vasculitis, lo que sea. Recuerden que la hipoxia va a estimular la liberación del factor de crecimiento derivado del endotelio, que no se produce en el ojo nada más, sino se produce en todos los lugares que hay endotelio. Y si yo le pregunto a ustedes cuál es el órgano que tiene más endotelio por superficie del cuerpo, ¿cuál es? No digan ojo porque estamos hablando de ojo, eso no es el ojo. Pero lo pregunté igual cuando estábamos hablando del sistema de drenaje intestinal de aldosterona. ¿Alguien sabe? El endotelio es la parte interna de los vasos sanguíneos. Piense en un órgano con muchos vasos sanguíneos. El vaso. Sí, el vaso también se hace, pero el vaso no es más grande que los pulmones, ¿verdad que no? Nunca en la vida. A menos que, ¿verdad? No debería, pero sí, el vaso también tienen, pero los pulmones son un poquito más grandes. Entender eso es importante porque ustedes van a ver que cuando la gente tenga problemas en los pulmones, el metabolismo que debe ocurrir a nivel del endotelio vascular va a tener problemas. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la fisiopatología de los dedos en palillo de tambor? ¿Por qué a la gente le ocurría eso? A los que tenían problemas pulmonales. Era porque en el endotelio vascular, principalmente en los pulmones, que hay más endotelio vascular, pues los pulmones son más grandes y hay que se metabolizan alguna sustancia a nivel sanguíneo. No tienen que ir a un órgano ni nada, sino que lo pueden hacer en el mismo vaso sanguíneo, porque los endotelios tienen células que producen vaina también. El punto es que como eso no se metabolizaba, se acumulaba la circulación distal y se le ponían los dedos así, que era un factor de crecimiento, el derivado de fibroblastos, por ejemplo. Entonces, el punto es que por esa hipoxia, por la razón que sea, se crean vasos sanguíneos nuevos y rápido y se crean mal. La capa media, esos vasos sanguíneos no es tan bacana y se rompe fácil. Se crean rapidísimo, comparándolo con el crecimiento fisiológico de un vaso sanguíneo. Y se rompen, entonces ellos comienzan a sangrar y esa sangre entonces se acumula de manera de líquido y ese líquido entonces, por eso es que se llama húmeda. Dry, si usted está viejo, el producto normal de acúmulo de desecho con la edad se llama drusa en el ojo. Se depositan, causan degeneración macular. Eso ocurre fisiológicamente a todo el mundo. Bien, claro, que esa degeneración macular afecte tu visión ya es una patología, pero la mayoría de gente tiene eso. Eso es básicamente fisiológico. Y se puede evitar utilizando antioxidantes, porque esos depósitos, esas drusas son resultado del estrés oxidativo. Entonces, con antioxidantes, vitamina E, vitamina vaina, se puede disminuir. Bien, eso es lo que tenemos que saber. Por eso mismo se aplica a la piel, eso se aplica, o sea, ese principio de Will and Cheer se aplica en todos lados. La retina, así es que se llama y causa esa enfermedad. Es como el corazón. ¿Recuerdan cuál es la valvulopatía que la ocasiona la edad? Que le da a la gente vieja sin tener ninguna patología. Que si le va a dar una a un viejo, este es el que le va a dar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la valvulopatía? ¿De cuál válvula? La aorta. Exacto. Entonces, aquí usted va a muchas patologías que son así causadas por la edad. Ahora, cuando es húmeda, es porque hay un problema, porque hay una neovascularización anormal. Es la coroide debido a las cosas que le expliqué anteriormente. Y aquí este tipo de gente sí puede presentar síntomas, la mayoría que se llaman metamorfoxias o distorsiones de la línea recta. Eso sí, una gente tú le pones 10 líneas rectas, sí, ella hay 5 que la ve derecha y 5 que la ve dobla. Entonces, es un síntoma. Esos síntomas también, si ustedes ven degeneración macular húmeda, ustedes van a ver algo aquí que se llama, vamos a ver si está aquí. Ah, mira, no está aquí. Déjame ver. Ay, qué chulo. Bueno, no está aquí. Está bien. Que se llama edema macular. Pero es lo mismo, degeneración húmeda y edema macular líquido.
Es lo mismo, clínicamente va a presentar igual el paciente con distorsión. Se lo digo, eso para que sepan que una degeneración húmeda de la mácula es lo mismo que un edema macular, en ambos voy a tener líquido. Quizá en uno el líquido sea sangre, quizá el otro sea un ultrafiltrado, por las razones que sea, ¿verdad? Pero al final voy a tener acúmulo de líquido en un lugar que no debería tener líquido. Entonces, para que entiendan que clínicamente se pueden presentar igual. Aquí tenemos la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, como yo le dije, tienen que comenzar a ver la diabetes como que es una vasculitis, porque al final me va a afectar los vasos sanguíneos. Es verdad que desde el punto de vista metabólico hace muchas cosas que pueden causar alteraciones del punto de vista agudo, ¿verdad? Como una cetoacidosis diabética, esas cosas. Todo eso lo vamos a ver cuando estemos hablando renal y respiratorio, los equilibrios ácido-base, pero desde el punto de vista crónico, recuerden que la diabetes no se cura, solamente hay un tipo de diabetes que podemos decir que, mira, tenía diabetes y ya no la tiene. ¿Ustedes pueden decirme cuál es esa? Gestacional. Exacto. Si una mujer le dio diabetes después de las 20 semanas de embarazo y no tenía diabetes, eso es diabetes gestacional. Y eso ocurre, importante, pues esto quizás se lo pregunten, creo que sí, por algo que se llama lactógeno placentario, que desde el punto de vista fisiológico tiene todo el sentido del mundo, porque es una resistencia fisiológica que hace la madre a la insulina. ¿Para qué? Para que ella no la utiliza y esa insulina entonces va al bebé. ¿Y qué hace el bebé con esa insulina? Bueno, la insulina es un factor de crecimiento. Bien, entonces esa resistencia a la insulina fisiológica que ocurre después de las 20 semanas, que causa que las madres tengan niveles de glicemia por arriba de lo normal y que se le diagnostique diabetes gestacional, debería volver a valores normales luego de desembarazarse, principalmente luego de que pase el puerperio, ¿verdad? Creo que son 40 días por ahí, ¿no? El punto es eso, porque era por el embarazo que estaba produciendo eso. Entonces, si la desembarazamos, debería ponerse normal. Ahora, si después de eso no llega a valores normales, ya no es diabetes gestacional que tiene, es diabética ya. Es importante eso. La diabetes gestacional es después de las 20 semanas y que se quita antes de que se acabe el puerperio. Si una mujer tiene diabetes cuando estaba embarazada, digo antes de estar embarazada, y se descontrola a las 20 semanas, ella no tiene diabetes gestacional, ella tiene diabetes. ¿Entiende la diferencia? Diabetes gestacional es un término exclusivo a la que ocurre después de las 20 semanas y se quita después, o sea, antes de terminarse el puerperio. Si pasó el puerperio con diabetes, es diabética ya, no es gestacional. Y también, si era diabética antes de embarazar y se descontrola en el embarazo, que eso ocurre muchísimas veces, no es diabetes gestacional, ella es diabética. ¿Entendieron esa diferencia? Sí. Bien. Entonces, para que entiendan eso, esa es la única. Hay otra que son otro tipo de diabetes, que son simplemente patologías que en su nombre llevan el nombre de diabetes por la sintomatología. Diabetes significa como una llave que tira mucha agua. Bien, por eso la diabetes insípida y esas vainas. Que vamos a ver cómo estamos viendo endocrino. Bueno, y también lo vimos. ¿Dónde que se produce la DH? ¿En cuál es el núcleo? Y el paraventricular. Ahí mismo la oxitocina igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes? La diabetes produce una vaina que se llama glicosilación no enzimática de la proteína, que se pega la glucosa a las estructuras. Ustedes saben que la glucosa, desde el punto de vista osmótico, arrastra agua. Entonces, esa misma agua daña a los tejidos. Pero eso es como una explicación un poquito aterrizada para que entiendan lo que pasa. Desde el punto de vista molecular, lo que ocurre es algo que se llama producto de glicosilación avanzada, que básicamente esas mismas azúcares que se almacenan en los tejidos, pero cuando ese tipo de producto de glicosilación no tiene mucho tiempo almacenado ahí, son inestables, o sea que se pueden quitar y poner, se puede cambiar, ¿verdad? Pueden ser degradados, pero ya cuando eso tiene mucho tiempo, principalmente pacientes diabéticos que no lo saben, que tienen una hiperglicemia sostenida, eso se convierte en producto de glicosilación avanzada. Casi siempre eso va a ocurrir
después de los 10 años de un paciente con diabetes. Claro, aquí vamos a entrar con el concepto de los bias en estadística, que mucha gente tiene una enfermedad y que hace 5 años que me la diagnosticaron, pero cuando tú vienes, le ves una retinopatía diabética proliferativa. Esa gente no tiene 5 años con diabetes. Tiene 5 años que se la diagnosticaron, pero quizá tiene 15 años con la enfermedad. Eso es lo que se llama lab time bias. Bien, que es que la gente uno puede hacer asunciones. Por ejemplo, si yo sé que una gente ahí me dice, mira, esa gente tiene 5 años con diabetes, yo puedo decirme, bueno, posiblemente no tenga ninguna enfermedad vascular, porque los productos glicosilados, o sea, de glicosilación avanzada, comienzan a ocurrir después de los 10, 15 años. Entonces, no debería tener cambio en la retina, no debería tener cambios en otros vasos sanguíneos, como en los riñones, por ejemplo, la función renal debe estar conservada. Pero si yo vengo a ese tipo de paciente y veo que la función renal, la urea creatinina tan elevada, le hago un fondo de ojo, lo veo lleno de sangre, digo, 5 años no, la gente tiene por lo menos 15 o 20 años. Eso es importante que lo entienda porque eso es un error en estadística que tenemos que considerar principalmente para este examen. Ese concepto lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo eso de estadística. Pero simplemente para que entremos en contexto aquí con la retinopatía diabética. Entonces, como le dije a ustedes, ese daño vascular que ocurre en la diabetes daña no solamente la cantidad de sangre y de oxígeno que va a llegar a los tejidos, ¿verdad? Porque si los vasos sanguíneos están dañados, sino también que me va a dañar otros tejidos que me van a afectar, por ejemplo, los riñones. Los riñones son de los órganos más afectados por el azúcar, porque por ahí que se filtra, ¿verdad? Cuando estemos viendo renal, vamos a ver cómo lo afecta. El punto es que si yo tengo los riñones dañados, yo voy a tener hipertensión. Y la hipertensión también es un factor de riesgo, ¿verdad? Para que la sangre no llegue a los lugares. O sea que tengo doble daño desde el punto de vista vascular. El punto es que como no me está llegando oxígeno, recuerden que si no llega oxígeno, la principal estimulación para que se libere el factor de crecimiento vascular derivado del endotelio es la hipoxia. Entonces yo voy a tener ahí la creación de muchos vasos sanguíneos. Bien, entonces tomando eso, la producción de vasos sanguíneos, podemos clasificar la retinopatía diabética en dos. En la no proliferativa, la que tiene daños, pero aún esos daños no son suficientes, esa hipoxia no es suficiente para crear vasos sanguíneos, y tenemos otra que es la proliferativa, que proliferación, ahí sí voy a tener vasos sanguíneos. Y así mismo va. Va la no proliferativa, esta es la más común, se divide en diferentes etapas, leve, moderada, severa, atendiendo la cantidad de lesiones que podamos tener en la retina. Por ejemplo, yo veo a esta gente y digo, miren ahí, todo eso son sangraditos. Claro, esto no es una retinopatía, esto es una obstrucción venosa, pero, por ejemplo, y yo lo puedo contar, pero miren, así se ven las hemorragias intrarretinianas, que es diferente a la que está en el vitrio. O sea, dentro de la retina, no adelante aquí en el vitrio, en el espacio. Yo puedo ver esa cosita ahí. ¿Se fijan esas dos que se ven diferentes? Como esta, ¿se fijan? Cómo estos se ven como puntico amarillo y cómo esto se ve aquí como si fueran como más opaco y un poquito más grande. Y cómo estas se ven así, como esos sangrados como en rayita. Pero se fijan con que estas dos son blancas, se ven diferentes, ¿verdad? Esto es lo que se llama manchas algodonosas, que básicamente me habla de isquemia. Y ese sangrado, bueno, pues por ahí que está botando la sangre. Por eso que no está llegando sangre aquí, por ejemplo. Y estos son las drusas que hay ahorita. Pero para que entiendan que esos son como se ven estas alteraciones que yo mencioné aquí. Desde el punto de vista de microaneurisma, que son los chiquiticos, como los punticos, las hemorragias, o sea, la que le estaba enseñando, las manchas algodonosas, lo he sudado duro y pérdida de visión debido al edema macular. Y dijimos, ¿verdad? Edema macular, degeneración macular, con la mácula que se ve, si tengo líquido voy a tener pérdida de visión. Esas dos cosas son dos patologías diferentes, la retinopatía diabética y sus grados y el edema macular. O sea, el edema macular puede ocurrir por otras razones que no es retinopatía diabética, pero la retinopatía diabética es una de las principales causas de edema macular. También, ¿verdad? Podemos tener que esos nuevos vasos sanguíneos, en vez porque ahí no son los vasos sanguíneos que se crecen, o sea, de un sangradito que hay, pero si hay muchos vasos sanguíneos que crecen y sangran mucho, podemos tener hemorragia vítrea.
y desprendimiento traccional de retina. Hemorragia vítrea, un sangrado, después esa sangre crea fibrina, ustedes saben todas esas cosas. Ahora esa fibrina después jala y puede pegar la retina. Pero entonces retinopatía diabética la clasificamos en dos, en la que no tiene vasos sanguíneos nuevos anormales que estén sangrando y haciendo diablura ahí, y la que sí tiene eso. Entonces, vamos a pasar ahora a la retinopatía hipertensiva. ¿Verdad? El nombre te dice, una retinopatía causada por hipertensión crónica. Esto es importante porque ustedes están fijando que esas dos patologías, diabetes, hipertensión, son de las patologías más comunes en el mundo entero. Así que es importante saber cuáles son las complicaciones oculares de eso. Claro, en otros órganos, pero ustedes verán que no es diferente a lo que causan otros órganos como hipertensión, ¿verdad? Espasmo, esclerosis, necrosis fibrinoide, pero eso es lo mismo que causa en todos los diferentes vasos sanguíneos, la hipertensión, o sea, ahí no hay problema. En la fundoscopía, ¿qué vamos a ver? Arteriovenoso nicking, ¿qué es eso? Vamos a verlo. Sí. Miren aquí. Esto es cuando una vena comprime una arteria. Bien, entrecruzamiento arteriovenoso. O cuando una arteria comprime una vena. Fíjense en este caso, pero es más común que sea una arteria o una vena. Fíjense en este caso, que yo tengo esta arteria que está cruzando por arriba de esa vena. Bien, si esta arteria tiene mucha presión, porque tiene hipertensión, o tiene un trombo, tiene lo que sea, que obstruyo aquí, lo que sea, va a comprimir esa vena que le está pasando y me puede ocasionar entonces una obstrucción venosa. Entender eso es importante porque a diferencia de otros lugares, los vasos sanguíneos, la arteria y la vena están por un lado cada uno, ¿verdad? Están como un poquito más separados, aquí no, aquí están juntos, y están tan juntos que hasta comparten su capa adventicia. Bien, la capa externa de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ocurre un cambio, un vaso sanguíneo, puede afectar entonces el otro. O sea, el otro tipo de vaso. ¿Qué vamos a tener la hipertensiva? Lo mismo, microaneurisma, hemorragia, mancha, pero ya dijimos que esto era cuando había hipoxia, la mancha algodonosa. Bien, y el sudado duro, que pueden formar esta cosa que se llama la estrella macular, que son como todas estas rayitas que vemos así. Bien. Aunque yo sé que no es la mejor analogía, pero puede presentarse con los mismos cambios que la diabetes, sin llegar a la nueva colorización, necesariamente. O sea, en el fondo de ojo, pero un paciente que no tiene diabetes. Allá con eso ustedes saben, si no tiene diabetes, no es diabética. Puede tener papiledema, el paciente, claro. O hacer los grados un poquito más avanzados. Pero eso se va a presentar principalmente en las emergencias hipertensivas. Dijimos que emergencia hipertensiva, por arriba de 180, y que haga sintomatología de daño de órgano diana, falla renal, dolor estomacal, dolor de pecho, déficit neurológico. Hay que bajar la presión rápido, es una emergencia. A lo que se refiere con papiledema, es eso. Miren esto, papiledema. Se fijan cómo tengo los bordes del disco óptico borrado y no puedo ver ni siquiera la excavación adentro de la papila. A diferencia, por ejemplo, de esta que está aquí. Esta yo puedo ver los bordes bien y puedo ver la excavación ahí, puedo ver eso. Pero en esta no, ¿se fijan? Esto es como, se viera como si fuera un ombligo de la gente, esa que lo tienen para afuera. Por lo menos así es que yo me lo imagino. Porque aunque lo estemos viendo en 2D, como le dije, imagínense que eso está así elevado. Y que por eso esta estructura que está ahí por los laditos no podemos verla porque está elevado así para adelante. Pero entienden la diferencia en cómo este se ve hundido. Y fíjense que el borde, casi no tengo ni siquiera borde aquí. ¿Verdad que no? Y la excavación se ve profunda. A diferencia de este que no vemos los bordes ni siquiera tan borrados. Y el disco, la copa óptica, ni siquiera veo la excavación. Ni siquiera veo así para ahí. Bien. Diferencia esa, mira, vemos un chin ahí. Pero es importante que vean esa diferencia entre uno y otro. Porque básicamente le va a esa imagen, se la va a enseñar. Para que usted diga, mira, tiene esto el paciente. Recuerden que papiledema, eso, ve eso así. Puede ser
por hipertensión. En este caso yo podría decir este paciente hipertensión, porque otra cosa que me ayuda a mí a saber qué es hipertensión es la tortuosidad vascular. Miren, los vasos sanguíneos deben ser un poquito rectos, pero miren eso, qué tortuosos están. Bien. O sea que... Pero hipertensión intracraniana se puede ver así también con esto. O sea, todos los tumores, la hidrocefalia, neumocéfalo, hidrocéfalo, la normal tension, hidrocéfalo, toda esa patología que vimos que aumenta la presión intracraniana, pueden causar papiledema. O sea, aumento de presión. Es importante eso, porque muchas veces en el fondo de ojo se lo van a describir. Mira, tiene papiledema, ya entiendan qué es lo que le están diciendo. Alteración de una arteria de la retina, esto va a ocasionar lo mismo que ocasiona, ¿verdad? Las obstrucciones arteriales en cualquier otro lado. Aquí puede ser una rama central o puede ser la central o puede ser una rama, disculpen. ¿Qué puede ser un émbolo? ¿De dónde vienen los émbolos más comunes? De la arteriosclerosis, de la carótida. Hay una placa de ateroma importante ahí, de manera fisiológica está ahí. Pero gente con hipertensión, gente con dilipidemia, gente con diabetes, gente con homocistinuria, gente con factor psicoleiden, o sea, gente con problemas procoagulativos, gente con problemas en el hígado, mujeres que estén tomando anticonceptivos orales, gente con falla renal, toda esa gente tienen riesgo protrombótico. O sea, esa gente tiene más posibilidad de hacer trombo y émbolo que una gente normal. Aparte de eso, los cardiogénicos, ya si viene ese émbolo porque hay una arritmia, ¿verdad? O porque hay un aneurisma, un pseudoaneurisma después de un infarto y viene un trombo porque se formó ahí en el corazón y sube la circulación, bueno, pues llega para allá. Otro es por la arteritis de células gigantes. Bien, recuerden que esta patología, desde el punto de vista de sintomatología, el paciente puede presentar con dolor, cuando se peina, asociada con algunas patologías reumatoides, caracterizada por dolor de hombro, le puedo mencionar. Pero lo que a nosotros nos interesa de esta enfermedad es que cuando uno sospecha debe ponerle, ¿qué es lo que hay que ponerle si uno sospecha que tiene arteritis de la célula gigante? Es fácil, todas esas patologías se tratan con lo mismo. ¿El qué? No digo complicado. ¿Cómo? No era un poco complicado. No te estoy entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se le pone a esa si tú sospechas? Nadie sabe. Tienen que repasar vaculitis entonces, porque todas las vaculitis se tratan con lo mismo. Y si ustedes no saben con qué se trata esa, no saben con qué se trata ninguna de las otras. O sea, lo que tú me mencionaste fue el esteroide. Ya eso es ya. Mencionamos una o dos que no se trataban con el esteroide. ¿Recuerdan cuáles eran? Esas son las que tienen que aprenderse, las que no se tratan con esteroides. Pero está bien, ya ustedes saben, se dan una repasadita a eso. Apréndanse cuáles no se tratan con esteroides, porque toditas se tratan con esteroides. Bien. Hay algunas que se tratan con plasmaféresis, o sea, con hemodiálisis, por ejemplo. Y otras que se tratan con autoanticuerpos. Son dos nada más que se tratan con eso. Así que repásenla y sepan que toda la otra es esteroide. Bien. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Agudo, sin dolor, pérdida de la visión. Esto es como lo mismo que una amaurosis fugaz, que lo vimos, pero sí se perdió ahí. Esta pérdida de visión, si es una rama, puede ser localizada. La gente dice, veo como una mancha negra ahí, como un defecto, un estocoma en el campo visual. Bien, ahora si es central, bueno, pues puede perder la visión de manera completa de ese ojo. Está que no percibe ni siquiera la luz. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una retina con un cherry rod spot en la fobia. ¿En qué otra patología ustedes vieron cherry rod spot? Spoiler alert, fue de bioquímica. Y lo utilizaban para diferenciar cuál era una la otra. Otra pista, eran las enfermedades de depósito.
No, dense esa repasadita también. Bien, allá los temas de bioquímica. Porque es una patología que causa una oclusión arterial a nivel ocular. Pero claro, algo bioquímico, eso va a ser en bebé, en niño, ¿verdad? Por el nacimiento, una deficiencia de una enzima. ¿Qué se ve eso de Cherry Red Spot? ¿Por qué se ve eso? Bueno, por varias razones se ve ese contraste. Recuerden que la mácula es esa manchita que está ahí. Y por dos razones. Primero, ya tiene un pigmento, se llama santo pigmento, por eso se ve un poquito más pigmentada. Y segundo, los vasos sanguíneos que irrigan la mácula no vienen de la arteria central de la retina y tampoco vienen de la coroide. Bien, por eso es que cuando tenemos esta partecita aquí infartada, vemos cómo se ve un poquito más claro que las otras áreas, ¿verdad? Y como más opaco, esto sobresalta, porque a eso sí le está llegando sangre, pero a la parte alrededor de ella no. Entonces, por esa es la razón. Podemos identificarlo, ¿verdad? Si es de colesterol, si es... O sea, nosotros podemos ver en oftalmología, aunque ahí lo dice, pero nosotros podemos ver así. Nosotros tenemos equipos que hacen así y me voy allá y veo el émbolo y digo, ah, mire, de colesterol. Bien, veo los eritrocitos por ahí cruzando, así y todo. Claro, estas imágenes no tienen la calidad, ¿verdad? Esto es una cosa que está en Fairsafe, pero sepan que eso es lo que dice ahí, que podemos ver. O sea, el émbolo yo puedo verlo y decir, ah, pero mire, es un émbolo graso, un émbolo gaseoso. En medicina, normalmente, los émbolos uno sospecha. Cuando una gente tiene una fractura de varios miembros y por aplastamiento y vaina así, o lo inmovilizan por mucho tiempo, ese es un émbolo graso, pero por la clínica que nosotros sospechamos, en ningún momento nosotros vemos el émbolo. Aquí no, aquí nosotros lo vemos y decimos, ah, mira tal cosa. Claro, sí se puede ver. Algunas veces no se puede ver. Entonces, a eso que ellos se refieren con eso que dicen ahí, que podemos verlo. Como tenemos oclusiones arteriales, tenemos oclusiones venosas. Ahora sepan que la principal causa de oclusión arterial son las oclusiones o alteraciones arteriales. Bien. O sea, como le expliqué ahorita, que las arteriolas comprimen a las vénulas, causando, ¿verdad?, obstrucción del flujo turbulento. O sea, que las alteraciones vasculares arteriales son la principal causa de las alteraciones vasculares venosas, porque comparte la capa íntima. Bien, esto puede hacer una trombosis. ¿Por qué puede hacer una trombosis? Bueno, porque si yo agarro y tapo este vaso sanguíneo que está ahí, esta vena, vamos a coger una que sí exactamente tenga eso. Espérate, que yo creo que ellos tienen una imagen aquí, eso mismo, esto. Bueno, esto es una obstrucción de vena central de la retina, o sea, ahí no voy a ver exactamente. Pero fíjense que esas venas se ven ingurgitadas, ¿verdad que sí? Llenas de sangre. Y tengo todo ese sangrado en astillas y eso sangrado en el nervio óptico. Por eso tiene esa disposición, porque todas esas son esas fibras. El nervio óptico es transparente, básicamente, y se organiza así de manera radiada. Por eso vemos ese tipo de sangrado así, porque está en los axones del nervio óptico. Recuerden que los axones se forman y llegan ahí, se juntan y forman el nervio óptico. Entonces se ven así tortuosos y llenos de sangre porque es como que estuviéramos tapando la arteria, digo la vena con una arteria, entonces por eso se ve así. Es una imagen muy característica. Si usted alguna vez ven eso así, lleno así, y de todo eso sangradito, tanto en llama, así horizontal, en astilla, que parecen rayitas, así también como estos charquitos, que son hemorragia en mancha y hemorragia en astilla, y aparte de eso, esas venas ingurgitadas, así, entonces piensen en obstrucción de la vena central. Puede ser una rama, pero la central así que se ve. Recuerden que la principal causa son las arterias. Espérense. Desprendimiento de retina, ¿verdad? Se describe como la separación de la retina del epitelio pigmentado. El epitelio pigmentado es básicamente lo que le da el metabolismo, lo que mantiene unido, lo que quita los productos de desecho, lo que hace el intercambio de líquido, lo que quita el estrés oxidativo,
de todo ese proceso que es la fototransducción. Es un proceso muy complejo que consume mucha energía. Por lo tanto, está unido al epitelio pigmentario de retina y que haga todas esas funciones es vital para que funcionen esos receptores. El punto es que cuando eso se separa, se le llama desprendimiento de retina. Y como lo estoy separando de esa partecita, como yo le dije, la sangre de esa parte externa de la retina, el epitelio pigmentario, la capa de conos y batones, la nuclear externa, la limitante externa, la flexiforme externa, toda esa gente, ¿verdad? Van a recibir sangre de la coroide, pero si yo despego eso, ese flujo sanguíneo ya no le va a llegar porque no van a estar cerca de la coroide. La coroide queda abajo del EPR, básicamente. Entonces, no van a tener sangre, va a tener hipoxia, se va a degenerar, se van a perder los fotorreceptores. Vamos a tener dos tipos, una reumatógena y la no reumatógena. Apréndanse la reumatógena y la otra es la otra. Entonces, ¿a qué se refiere esa de la reumatógena, verdad? A algo que se llama desprendimiento de vitrio posterior. El vitrio, lo que está dentro del ojo, el humor vitrio, eso que ocupa el espacio de la cámara posterior, todo esto, es como una gelatina que se encuentra pegado a diferentes áreas de la retina, pero a los lugares que mayor, que se encuentra más pegado, ¿verdad? A esta parte de aquí, a la que se encuentra la fobia, al disco óptico y a los vasos sanguíneos, es donde se encuentra mayor pegado. Pero con el tiempo, el vitrio como que se recoge, ¿verdad? Y ala esas estructuras. Normalmente eso con el tiempo se despega. O sea, desprendimiento de vitrio posterior, desprendimiento de vitrio anterior. Esos son procesos que ocurren de manera fisiológica, que el vitrio con la edad, bueno, pues se despega y comienza a moverse y uno comienza. Ustedes han visto esos punticos como transparentes que uno ve a veces cuando está viendo como un fondo blanco o azul y como que se van cayendo así. Y que si uno parpadea mucho como que lo sigue viendo, ¿le ha pasado? Sí, señor. Eso, el vitrio que se mueve, ¿verdad? Eso es normal, pero hay gente que se le desprende más y esas cosas se ven más. Pero, ¿qué pasa? Pasa que a veces esa unión está tan fuerte que cuando intenta desprenderse, en vez de despegarse el vitrio, cuando viene, pum, lo que hace es que jala la retina. Y a eso es lo que se le llama desprendimiento de retina reumatógena. Bien. Tiene que ver con una adhesión anómala del vitrio, principalmente del vitrio posterior, porque la retina, así como nosotros la conocemos, con toda la capa esa, no está en el ojo entero, solamente como de aquí para allá. De aquí, si ustedes se fijan, ya está más cortica, más finita, no tiene todas las capas como tal. Pero esta partecita de aquí es la que nos interesa que haga desprendimiento porque es la más funcional. Entonces, reumatógeno como tiene que ver con desprendimiento anómalo del vitrio posterior, que es algo que ocurre de manera normal, pero hay gente que está muy, muy pegada, bueno, y le jala la retina con todo. Es como que ustedes intenten despegar como una postalita de un lado y se lleva la pintura, para ponerle una analogía de una pared o algo así. Bien, entonces, ¿en qué paciente es más común que ocurra eso? Mi paciente viejo y paciente que tenga miopía. Puede ocurrir también en trauma, principalmente si hay vitreitis, inflamación, se hacen bandas, en fin. La no reumatógena es la traccional o la exudativa. La exudativa ahí dice que es por acúmulo de líquido y la traccional es cuando una banda vítrea después de una inflamación, por lo que sea, una retinopatía diabética proliferativa que me va a producir neovasos que van a sangrar, que la sangre va a producir fibrina, la fibrina va a producir bandas, esas bandas se pegan de la retina, se jalan y la despegan. Esa es la traccional. La exudativa, ahí dice traccional o exudativa, sepan que eso no son sinónimos, eso está mal ahí. Esa es la traccional. Y la exudativa es acúmulo de fluido, porque como traccional se va a significar acúmulo de fluido. No sé si me entienden, ¿verdad? O sea, no puede ser traccional o exudativa, es traccional y exudativa. Exudativa es acúmulo de fluido, ¿se entiende? Y traccional es por lo que le expliqué. Como es un desprendimiento, ¿verdad? Vamos a tener flutter, flashes. Flutter es lo que yo le escribí, esa cosita que ustedes vieron, o sea, que ustedes han visto como que se caen. Flashes, eso es importante. Si una gente dice que tiene light flashes, desprendimiento de retina, hasta que se muestre lo contrario.
Es importante eso porque ¿en qué otro escenario hemos visto light flashes? Que la gente dice, veo como unos destellos de luz. ¿Cuál otra? Saludos, buenas tardes. Hello. ¿No recuerdan, señores? La cefalea, principalmente las auras. Pero a esta gente no le duele la cabeza. O sea que una gente tiene light flash y no le duele la cabeza, desprendimiento de retina hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Y después van a tener pérdida de visión monocular, como una cortina que viene cayendo. Vamos a ver cómo se ve eso en el fondo de ojo. Miren ahí. Esa retina se despegó ahí. Está despegada. Claro, tiene que tener una imaginación que viene en 3D. Eso es como que venga una vaina así que se esté yendo para adelante para tapar esto. Es como si fuera una potalita que se despega y así mismo cae y tapa lo otro. Por eso que yo ven como una cortina. Esta es la zona de mejor visión del ojo. Bien, ahí que está la mácula. A eso es lo que se le llama polo posterior. Miren, como esto que está aquí. Entonces, si esta parte se despega, cae sobre esto y por eso yo lo ven así como si fuera una cortina. Retinitis pigmentosa, como su nombre lo dice, es un acúmulo de pigmentos en la retina que causa degeneración progresiva de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, la boca es pigmentosa. Y ya dijimos lo que hace el epitelio pigmentario y los fotorreceptores sabemos lo que hacen. Entonces imagínense, esa gente va a tener problemas visuales y degeneración a nivel de la retina, de todas esas capas. Está asociado con la abeta-lipoproteinemia. Uno de los principales síntomas es que van a tener problemas para ver de noche. ¿Quién me explica por qué tiene problemas para ver de noche esa gente? Dijimos, ¿verdad? Que los conos son lo que utilizamos para ver los colores y los bastones son lo que utilizamos para ver blanco y negro. Y que los conos se encuentran en mayor concentración en la mácula y que los bastones se encuentran en mayor concentración en la retina periférica. Hay muchísimos bastones. Nosotros tenemos bastones como 20 millones y conos tenemos como 6 millones nomás. Pero con los conos que nosotros vemos detalle y color. Con los bastones vemos blanco y negro. Bien. Entonces, la visión nocturna es a blanco y negro. La visión nocturna entonces es periférica. Por lo tanto, o sea, no periférica, pero la mayor cantidad de componentes está ahí. No es que en la mácula nada más hay bastones. Y no es que la periferia, no es que la mácula nada más hay cones, que la periferia nada más hay bastones, no. En ambas hay de las dos cosas. Lo que pasa es que en una, la razón, la acumulación de uno comparándolo con el otro es mayor. Periféricamente hay más bastones, centralmente la mácula hay más conos. Por eso este paciente, por ejemplo, miren, esa retinitis pigmentosa solamente me está afectando la periferia. El polo, aquí, no hay tanto. Ahí sí un poquito tú lo puedes ver, sí, pero no hay tanto. O sea, que esa persona pudiera tener su visión a color y una agudeza visual buena, pero de noche quizá no vea. Bien, esto es importante porque vamos a ver otras patologías que te dan deficiencia de la visión nocturna, que es la deficiencia de vitamina A. Bien, pero esa no tiene ese fondo de ojo así. No tiene degeneración de las capas de la retina, no tiene ninguna otra cosa aparte de necesariamente eso. ¿Qué vamos a tener con estos pacientes? De los síntomas, ¿verdad? Pérdida de visión periférica y problemas de visión de noche. No tiene que ser necesariamente un paciente mayor, puede ser paciente hasta de 20 años. Y si tiene historia familiar con un hermano, con un papá, con un tío, bueno, podemos pensar en esto. O sea, ya tenemos dos patologías. Una es una deficiencia de una vitamina, de vitamina A, y otra esta. Entonces, ¿cuál es más común? La deficiencia de vitamina A, podemos decir, pero tenemos que entonces aprender a identificar cuáles son los pacientes que hacen deficiencia de vitamina A para poder hacer la diferencia rápida. El paciente te dice, tengo pérdida de la visión nocturna. ¿Esto es vitamina A o es retinitis pigmentosa? ¿Qué es el próximo dato que yo tengo que buscar? Bueno, ¿qué personas ustedes pueden más o menos pensar que tengan déficit de vitamina A? Un ejercicio es saber qué tipo de vitamina es la A, si es liposoluble, hidrosoluble. Entonces, atendiendo a eso, se le hace más fácil el razonamiento.
Nadie. Evidentemente nadie. Entonces lo explico yo. Sí, va a decir. Yo No, no, puedo yo decir. decía, Dele. Adelante. Por ejemplo, esas personas que tienen la piel clara, No, la, eh, la vitamina A no, esa es la D. Y no tiene que ver el color de piel tanto. La vitamina A es ADK, una de las liposolubles. Si tú tienes problemas para la reabsorción de lípidos a nivel gastrointestinal, problemas en el páncreas, diarrea, problemas en las vías biliares, problemas en el hígado, todas esas cosas. También en el ilion terminal con inflamaciones como Crohn, todas esas cosas puede intervenir en la reabsorción de lípidos a nivel, en la absorción de lípidos a nivel gastrointestinal, y la vitamina A es un lípido. Por eso pacientes que tengan problemas, diarrea, problemas del páncreas, hígado, vías biliares, enfermedades inflamatorias gastrointestinales, principalmente Crohn, que afecta el hilo terminal, que ahí es donde se reabsorben los kilomicrones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de patología puede tener un paciente con deficiencia de vitamina A, o puede ser otro el que no se la coma, pero deficiencia de vitamina A porque la gente no la consuma es muy poco probable. Eso casi no ocurre. De que te falta vitamina A que no te la está comiendo, ¿no? Casi siempre es que no la está absorbiendo. Pero si no está absorbiendo vitamina A, no está absorbiendo vitamina K tampoco. Puede tener problemas de coagulación. Tampoco está absorbiendo vitamina D, aunque la vitamina D, hay algunos alimentos que la traen, pero la podemos tomar del sol. La gente que tiene problemas con eso son los que viven lejos del Ecuador, ¿verdad? O sea, los nórdicos, esa gente. Pero eso con una lámpara se resuelve también. Y la E, que a nadie le importa, pero es un antioxidante. Está bien. Entonces, eso. ¿Qué vamos a ver en el fondo? Pálor o sea, palidez del disco óptico, atenuación de los vasos sanguíneos y pigmentación. Bueno, esta es la más importante. Pigmentación con espículas. Porque tú puedes tener pigmentación en la retina, pero con espícula no. Espículas son esas cositas, sí. Como que parecen como esas marañitas. Sí. Esto es algo raro, quizá nos lo pregunten, pero ya ustedes saben, porque no han visto ninguna patología que ponga el ojo así lleno de pigmento por dentro. Retinopatía del prematuro, le ocurre a los prematuros, tanto en semanas así como peso. Bien. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Es una creación de vasos sanguíneos por prematuridad. Los niños en prematuridad tienen características del punto de vista de la oxigenación. Bien, sus pulmones no se han desarrollado de manera adecuada y por eso su oxigenación no es adecuada. Están en hipoxia. La hipoxia es el principal estímulo para la producción del factor de crecimiento derivado del endotelio y para la producción de neovasos. Bien, ya entendemos eso, ya lo hemos visto 15 veces. Aquí ocurre lo mismo, lo único que en un niño. Bien. Aquí hay un problema, porque cuando los niños salen prematuros, ¿qué uno hace? Le ponen pila de oxígeno y vaina, pero el oxígeno en exceso causa estrés oxidativo y uno de los tejidos que consume más oxígeno son los ojos, la retina específicamente. Entonces, el daño por estrés oxidativo a los niños cuando tú le pones oxígeno es muchísimo mayor que a un adulto, principalmente porque las sustancias que son antioxidantes que nuestro cuerpo produce. ¿Alguien me puede decir una sustancia antioxidante que nuestro cuerpo produzca? ¿O alguien me puede decir una sustancia antioxidante que nosotros podamos administrarle a un paciente? La vitamina D, la vitamina C, la vitamina E. Bueno, la C y la E sí. Pero hay otro que es importante que se llama glutatión. ¿Se acuerdan de eso en bioquímica? Sí, el glutatión entonces es algo que se produce en el hígado. Vamos a poner, pero es un antioxidante. Los niños no tienen desarrollado eso también. O sea, el estrés oxidativo en los niños es más fuerte. Pero bueno. El punto es que cuando uno le pone oxígeno, los niños pueden regresar, o sea, disminuir la producción de vascular endotelial growth factor o factor de crecimiento derivado del endotelio, y puede regresar o quedarse ahí esa no vascularización. Pero en hipoxia a los niños, ellos hablan de
hipoxia relativa, porque aunque a los niños tú le estés poniendo oxígeno, si su desarrollo pulmonar no es adecuado, no van a poder perfundir y ni oxigenar los tejidos. O sea, como ellos dicen, puede ocurrir neovascularización y puede ocasionar neovascularización, vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos medio malos, se rompen, sangran la sangre, activa la cascada de coagulación, coagulación fibrina, fibrina crea tracciones, y eso es una de las razones de por qué podemos tener un desprendimiento de retina traccional en un niño. Bien, no es normal, pero esto es principalmente un niño recién nacido. ¿Entendían por qué la razón? Los niños en hipoxia, por las razones que sea, ¿verdad? Recién nacido, los pulmones no van a estar bien desarrollados y puede ocasionar esto. Como quiera, los niños recién nacidos, como quiera, los vasos sanguíneos son muy pequeñitos y son muy friables. ¿Recuerdan otra patología que vimos, niños recién nacidos, de que les sangraban adentro de los ventrículos, los bridging veins ahí? Y que una causa de los niños estos que están, que cuando como letárgicos así, acabados, o sea, pequeñitos, que vemos abultamiento a la fontanela y todas esas cosas por aumento de la presión intracraniana, lo vimos hace par de clases. Papiledema, ya vimos lo que es, pero papiledema se refiere a cuando son los dos discos ópticos. Si es papilitis, solamente uno. Papiledema, el que dice edema son los dos. Y, como dice, es usualmente bilateral, aumento de la presión intracraniana, casi siempre por un efecto de masa, casi siempre. Hay algunos que no, como la pseudotumor cerebral, que vemos papiledema, pero no hay nada dentro de la cabeza. ¿Qué vamos a tener eso? Flujo axoplásmico del nervio. Bueno, el flujo axoplásmico ¿verdad? El flujo del axón. Por tanto, el nervio óptico no va a poder mandar las señales para donde tiene que mandarlas. Por eso los pacientes pueden presentarse con alteración del punto de vista de la visión. Por eso van a tener imágenes borrosas. El paciente puede presentar eso. Y, o sea, alteración visual. Y aquí vamos a borramiento, como les dije ahorita, de los bordes. Eso es papiledema. Si es bilateral, que la solo está enseñando un solo. Entonces ahora vamos con retinoblastoma. Bueno, esas son las alteraciones ahí, las vimos toditas. Entonces, ¿qué deben repasar? Simplemente los conceptos, porque es muy probable que no le pongan las imágenes. Ahora, si se la ponen, creo que son muy características toditas, son muy diferentes una de la otra. Pero la historia le va a dar más que necesariamente la imagen. Las imágenes, recuerden, son un complemento, a menos que la historia no diga nada y la imagen sea el diagnóstico, pero casi siempre se puede hacer el diagnóstico sin imagen. Ahora, si usted tiene la imagen, lo asegura 100%. Bien, es simplemente para que no se limiten a que, ay, yo no entiendo lo que dice esta imagen, no puedo llenar la pregunta. O sea, no se limiten por eso, que la imagen siempre va a ser una ayuda, pero no va a ser necesariamente de que con esto es nada más que yo voy a hacer el diagnóstico. Hay muy pocas preguntas que son así. Entonces, retinoblastoma. El niño, principal causa común, principalmente si a los niños le vemos pérdida del reflejo rojo. Reflejo rojo, eso que cuando uno se tira la foto se le ve rojo. Bien. Mira, hay uno que no tiene un reflejo rojo, tiene como una vaina blanca ahí. Parece como si tuviera catarata un niño. Los niños no deberían darle catarata, solamente con algunas patologías. ¿Recuerdan alguna patología que causen catarata en niños? Opacidad del cristalino. La vieron en bioquímica y yo la mencioné en una clase. Galactosemia, tiene que ver con la galactosa. Claro, la galactosemia tiene que ver con la galactosa. Muy bien. ¿Y cuál otra más? Sí. Ayer me acuerdo de eso. ¿Qué más recuerda? Otra mayoría son vainas metabólicas, ¿eh? Hay otra que tiene que ver con otro azúcar. Bien. La fructosa, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, Una con la fructosa y otra con la galactosa. exacto. Nada más te falta recordar cuáles son los nombres y listo. Pero con que tú sepas con qué está bien. Cool. Fructoquinasa, algo así. Está bien, tú lo repasas, no hay problema. Ya identificamos que no te acuerdas bien, que te acuerdas más o menos. Eso está bueno, ¿eh? Porque ya tú ahorita vas y te lo revisas rapidito, ¿está bien? Pero entienden cómo la integración, si es un niño que me sale que con catarata,
lo primero que tengo que pensar es retinoblastoma y después otras patologías metabólicas, porque este es más fácil de diagnosticar. La patología metabólica hay que buscar de que enzima y vaina. Es más fácil hacer un fondo de ojo, echar una gota y ver el fondo de ojo y ver el tumor, que agarrar y sacarle sangre, mandar a un laboratorio para que esto yo lo hago en media hora. ¿Entienden? Entonces, más común en niños, células retinales inmaduras. Es una mutación en el gen del retinoblastoma, que está en el cromosoma 13. Recuerden aprenderse cuáles son las patologías asociadas a los cromosomas. Hay unas cuantas, deben aprenderse. Las retinoblastomas deben saber eso ahí. Que es lo que en el cromosoma 13 hay algo que normalmente impide de la fase 1 a la fase S, si recuerdan del ciclo celular, ¿verdad? Pero cuando yo quito el gen de retinoblastoma, que es un tumor suppressor gene, como estamos viendo de oncología, vamos a ver eso, la diferencia entre un oncogen y un gen supresor de tumores. Entonces, básicamente es lo que es el nombre. Un oncogen, si tú lo tienes, te causa la enfermedad. Un tumor suppressor gene, si tú lo pierdes, te causa la enfermedad. El oncogen te causa la enfermedad teniéndolo y el tumor suppression gene te causa la enfermedad cuando tú lo pierdes, porque él está suprimiendo un tumor. Por eso es que cuando uno lo pierde en ese, normalmente eso está parando que la célula no pase de fase G1 a S, que es donde se divide, ¿verdad? Pero cuando quitamos eso, las células comienzan a dividirse de manera desordenada porque no tenemos ese gen. Puede ser esporádico, familiar. El paciente va a presentar leucocoria, estrabismo, nixtasmo, ojo rojo. Leucocoria, blanco, ¿verdad? Como si fuera catarata. Estrabismo, gente visca, ustedes saben lo que es. Nixtasmo, movimiento, ya vimos cuando estábamos viendo la parte de vestibular, la parte de cerebelo y eso. Y ojo rojo, ¿verdad? Pero lo más importante es, usted ve a un niño con leucocoria, piensa en eso. Esto es lo mismo. Si lo ven así, piensen primero en retinoblastoma y después en catarata congénita. Disculpen, espérense, déjenme un momentito, déjenme buscar un poquito de agua. Ok, seguimos. Ya dijimos que la uvia era la capa media, que era la vascular, que por ahí los vasos sanguíneos, que viene del mesodermo. Dijimos mucha vaina de eso. Eso se inflama, la uvia, y causa una vaina que se llama uveitis. ¿Verdad? Tiene nombre, ¿verdad? Muy bien. Te está diciendo exactamente lo que es y dónde ocurre. A mí me encantan las enfermedades así, como la vasculitis, que te dicen exactamente lo que es. Pero este es un tipo de vasculitis, puede ser un tipo de vasculitis, la uveitis, porque es la uvia, ¿verdad? O sea que todas las enfermedades que nosotros vimos que causan uveitis, que causan vasculitis pueden causar uveitis. Bien, es importante que entiendan eso. También todas las patologías autoinmunes, porque las vainas autoinmunes vienen en la sangre y dijimos que los vasos sanguíneos vienen del mesodermo y del mesodermo viene la uvia, o sea que, y la uvia tiene pila de vasos sanguíneos, hay que estar la coroide. O sea también que todas esas patologías autoinmunes pueden afectarme la uvia y causar inflamación en el ojo. Bien. De hecho, hay una especialidad en oftalmología que es solamente de inflamación en el ojo, de uveitis, así mismo. O sea que eso es como la medicina interna del ojo ahí, básicamente. De inflamaciones, todos esos factores, toda esa vaina. Pero sepan que existe eso. Puede ser que afecte la cámara anterior, se llama uveitis anterior. Puede ser que afecte el iris, se llama iritis. Recuerden que el iris también viene del mesodermo, que también viene de la uvia. Puede que afecte la cámara posterior, uveitis posterior. Puede que afecte la coroide o puede que afecte la retina.
puede afectar a cualquier vaina con vaso sanguíneo. Puede tener hipopión. Hipopión es cuando hay pus en la cámara anterior. Miren la pus ahí. Se fijan que esa córnea no está transparente, que podemos ver que está el iris, que está la pupila, pero no lo podemos ver como con tanto detalle. Y vemos esa pus ahí acumulada. Eso es ¿El color hipopión. tiene que ver? ¿Cómo? ¿Puede ser el color que tiene que ver? ¿O hay alguna tinción para que se vea así? No, que está lleno de pus. Y si tú en algo transparente echas algo amarillo, se va a ver como amarillo claro. No, yo la veo verde, digo yo, para tirar la Ah, silicona ahí. no, eso verde que está ahí es algo que utilizamos en oftalmología, que se llama fluoresceína. Es un colorante que reacciona con la luz azul, que lo utilizamos para ver si hay daño epitelial. Lo que pasa es que casi siempre nosotros le echamos eso a los pacientes y después lo evaluamos, porque es parte de la evaluación. Es como si yo te quiero ver la piel y saber si está rota. Nosotros tenemos algo para ver si está roto exactamente con ese colorante. Por eso es que se ve así verde. Ya sé a lo que tú te refieres. Lo que pasa es que imagínate, eso es para mí. Yo lo ignoro eso, pues eso es normal. Pero entendí, lo verde eso no tiene que ver con la patología. No se ve, pone verde. Ok. Se pone como opaco. Y esto aquí amarillo, claro, ¿verdad? Pero se fijan, el ojo tiene pus ahí, ¿verdad? Eso no es normal. La gente se puede presentar con dolor porque duele mucho, algo inflamatorio. ¿Recuerdan cuál es la característica del dolor tipo inflamatorio? Comienza de una vez, va aumentando, baja y sube, se quita. ¿Cómo la cosa? El dolor Un inflamatorio. dolor agudo. No es agudo el inflamatorio. El agudo es el de infarto. El inflamatorio va subiendo al paso. El cólico es el que sube y baja. Bien. Entonces este inflamatorio. Pero la gente le va a doler mucho y va a venir con el ojo rojo. Ah, pero Dalir, dolor en el ojo, ojo rojo, y eso no parece eso, pero por eso parece glaucoma, ¿verdad? Sí, pero el glaucoma no tiene el ojo lleno de pus. Listo. Bien. Como le dije, está asociado con inflamaciones sistémicas. ¿Cuáles? Con todita. Sarcoidosis, BC, artritis reumatoide, lupus, HLA-B27, la condición asociada. Hay un cuadrito ahí, apréndanselo. Te van a ver que hasta la diabetes baila por ahí, pero no, te la ven. Pues la diabetes tiene un componente autoinmune, principalmente la diabetes tipo 2. Bien, pero no se preocupen aprendiéndose cuáles son las enfermedades. Todas las vasculitis pueden causar uveitis y entiendan el por qué, porque son derivados del mismo mesodermo. O sea, la uvea tiene vasos sanguíneos y la vasculitis son vasos sanguíneos, ¿verdad? Todas las enfermedades inflamatorias sistémicas, todas las enfermedades reumatológicas pueden causar uveitis. La uveitis puede causarse porque hoy es sábado. Apréndanse eso. Bien, no necesito una razón específica. Pero si descubrimos la razón específica, podemos tratarla, porque la uveitis se trata, pero no se trata la enfermedad nada más, sino también hay que controlar la etiología, porque ¿qué hago yo tratando la uveitis en el ojo y el paciente lo que tiene un lupus que lo está llevando el diablo? ¿Entiendes? Tengo que tratar el lupus, aparte de eso. Por eso es que la uveitis casi siempre son patologías multidisciplinarias. De manera de la especialidad que yo estoy haciendo, siempre que nos llega un paciente así, le ponemos tratamiento, pero interconsultamos siempre con medicina interna, reumatología. Se le manda un reguero de análisis y vamos a ver cuál de esa vaina es. Claro, hay pacientes que, coño, si yo veo una doña que tiene los dedos desviados hacia afuera, que no puede caminar bien, que le duele las articulaciones, es posible que tenga artritis, ¿verdad? Bueno, yo le voy a mandar un factor reumatoide, a ver. Aunque bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta como que se hace el diagnóstico todo eso. Pero se fijan que vimos las vasculitis. Bueno, todas las vasculitis pueden causar uveitis. Cuando estemos viendo reumato, vamos a ver toda la enfermedad reumatológica y todas esas enfermedades pueden causar uveitis. Se lo digo porque muchas veces el escenario clínico se lo van a dar a ustedes de atrás para adelante. ¿A qué me refiero? El paciente no sabe que tiene una enfermedad y tú se la diagnosticas con la uveitis. Porque el paciente muchas veces tiene enfermedades reumatológicas que son crónicas, él la tiene, pero para él es normal. Pero cuando el ojo le molesta, va al médico, tú lo ves. Ah, no, yo no tengo enfermo de nada. No tiene antecedente patológico el paciente, pero la inspección física se descubre tal vaina. O ya nosotros la vasculitis sabemos más o menos identificarla con la exploración física, ¿verdad? O con la sintomatología del paciente. Después más adelante vamos a complementar eso con la parte
reumatológica por si le preguntan esa patología en ese aspecto. Pero con que ustedes sepan que eso es vaso sanguíneo que tiene, y entender que la vasculitis son vasos sanguíneos y que también las enfermedades reumatológicas, vienen en la sangre también, porque son la mayoría depósitos de inmunocomplejo, también autoanticuerpos. Es la sangre que viene eso, entonces simplemente eso. Vamos, después de toda esta patología que quizá ahora simplemente son nombres para ustedes, como síndrome de Behçet, juvenitis idiopática artritis, o sea, artritis idiopática juvenil, sarcoidosis, sí sabemos lo que es, ¿verdad que sí? Todavía no la hemos visto, pero más o menos la hemos mencionado. La vamos a ver en respiratorio. Pero una enfermedad de granulomas sistémicos. Bien. Ok. Entonces, aquí tenemos que aprendernos cuáles son cómo se controla la pupila. La pupila se controla la constricción parasimpático y la dilatación simpático. Bien. Bien. Constricción, dilatación. Parasimpático, simpático. Bien. Muscarínico, parasimpático. Adrenérgico, simpático. Acetilcolina. Adrenalina, neurotransmisor. ¿Qué tenemos que sabernos aquí? Las vías. ¿Cómo ocurren? ¿Verdad? Cuando la luz llega a la pupila, pasa a la retina decide, es mucha luz, es poca luz, y atendiendo a ese estímulo, se puede modificar entonces la constricción de la pupila. Si hay mucha luz, bueno, pues la ponemos pequeña, hacemos una estimulación parasimpática. Si hay poca luz, bueno, pues la ponemos grande, porque como hay poca, la poca que quede, yo quiero atraparla, por eso dilato la pupila. Bien. Entonces, esto es importante, entender estas estructuras, principalmente el ganglio ciliar, porque nosotros vamos a ver patologías que alteran eso, como el síndrome de Horner, por ejemplo, que me afectan esos lugares. Vamos a ver aquí. Están preguntando algo aquí. Espérate que aquí no me sale. No. Creo que Sí, sí. Daniel, ahora que sale, había una pregunta Adelante. que decía algo relacionado. Que la pusieron, ¿dónde está la pregunta? ¿En el grupo? Bueno, no, estaba en las que yo estaba haciendo. ¿En dónde? En las que yo estaba haciendo Netflix. Ah, ok. Entonces, o sea, ellos decían que, o sea, era una miosis que ellos explican por la vía de Westport, una cosa así. El punto es que yo no lo entendía, aprovechando que ya tú estás en esto, para que me expliques cómo sabía, porque ellos tenían un video de un paciente que ellos lo iluminaron y creo que también se están, pero yo no entendí muy bien. Está bien. No, es que eso es algo complejo, la verdad, porque hay unas cuantas vías que vamos a ver aquí, pero no te preocupes. Mira, para que entiendan qué es lo que pasa. Esto es algo que es importante que ustedes lo razonen, porque es una vía un chin compleja, pero ustedes se van a dar cuenta que no. A mí esta cosa me gusta dibujarla cuando me preguntan un déficit neurológico, pero cuando estemos haciendo preguntas, yo les voy a enseñar cuál es mi técnica para cuando me sale este tipo de preguntas que tienen que ver con las vías visuales. Ya ahora yo no tengo que hacerlo porque ya es como intuitivo, ya yo lo he hecho muchas veces, pero eso es lo que pasa cuando tú desarrollas como una técnica para abordar ciertos temas, que tú la usas tanto que después tú nada más tienes que mirarla y como que puedes hacer tu razonamiento en la cabeza, pero más adelante yo se la voy a enseñar. Pero fíjense que lo que pasa, la luz cuando entra a los ojos, y entender esto es importante cuando estemos bien, porque vamos a ver más adelante los daños a las vías ópticas. Y si ustedes entendieron esto, esa pregunta, ustedes van a estar locos que le salga, porque van a ser 100% seguros que le van a poner buena, pero tienen que tener una buena herramienta para abordarla. Y yo creo que la mía funciona bien, así que bueno. Simplemente entender que la luz, aunque aquí estemos viendo en 2 dimensiones, esto sería como un corte axial. Yo estaría viendo el ojo como si yo tuviera los pies del paciente, ¿verdad? Y este sería el ojo derecho y este sería el izquierdo. No importa el ojo que sea,
pero vamos a suponer que está el derecho o el izquierdo. Los ojos tienen de fijarse las imágenes, porque muchas veces ellos le ponen ojo izquierdo o derecho, como quiera, porque en realidad no importa, pero tienen que fijarse. Bien, porque uno intuitivamente va a pensar que este es el ojo derecho y este es el izquierdo, pero en las imágenes es importante siempre fijarse el label, o sea, porque ellos pueden poner izquierdo aquí, derecho aquí, no importa. Pero lo que ustedes tienen que entender es que aunque aquí estemos viéndolo en 2 dimensiones, la luz cuando se refracta, cuando pasa de la cámara anterior a la cámara posterior, pasa por el cristalino, la luz que entra por arriba, en la parte de arriba de la pupila, llega a la parte de abajo de la retina. La que entra por abajo llega a la parte de arriba, la que entra por la derecha llega a la parte izquierda, la que entra por la izquierda llega a la parte derecha. Aquí solamente vamos a ver el abordaje de izquierda a derecha. Y a izquierda o derecha, atendiendo a la relación del ojo, le vamos a poner retina nasal o retina temporal. Entonces, fíjense que los rayos que entran nasales al ojo, como ese azul que está ahí, llegan a la retina nasal. Y lo que llegan nasales, llegan a la retina temporal. O sea que el campo visual nasal, ¿verdad? Va a ser la luz que viene temporal. ¿Por qué es importante eso? Porque fíjense que esa retina temporal sigue esta línea y no cambia de dirección. ¿Se fijan cómo va ahí? Vamos a ver esta azul también. Mira aquí, mira aquí. Bien. Pero sin embargo, esta retina nasal, miren lo que hace. Esta retina nasal que está de este lado, miren, decusa para aquel lado. Y eso me permite a mí hacer el siguiente análisis. Las fibras temporales no decusan. O sea que si yo tengo una afectación en el campo visual temporal, el daño está en ese mismo lado. Bien. Claro, si es por afuera nada más y dependiendo del nivel. Pero fíjense, si yo, por ejemplo, causo un daño aquí yo voy a tener afectado el campo nasal y el campo temporal. Pero si yo hago un daño aquí, yo me devuelvo y veo por dónde viene eso. Si yo tengo un daño aquí, yo me devuelvo por esto y digo, mire, este ojo tiene, me devuelvo, campo del ojo izquierdo, el campo nasal. Y me devuelvo por aquí y veo del ojo derecho el campo temporal. Entonces, eso me va a dar un nombre de una alteración que más adelante lo vamos a ver. Pero cuando la luz llega a la retina, esa vía va por ahí, hay una que decusa y otra que no importa. El punto es que ambas llegan aquí, principalmente la que decusa o la de los campos nasales, va a llegar a este núcleo que se llama núcleo pretectal. Y este núcleo pretectal va a mandar algo, unas prolongaciones. Estas prolongaciones son importantes también porque son muy, muy mielinizadas, que va a comunicar el núcleo pretectal de un lado de la cabeza, ¿verdad? Con su núcleo de Edinger-Westphal del mismo lado de la cabeza, pero con el núcleo de Edinger-Westphal también del otro lado de la cabeza. Y eso, después de ahí van a salir eso, una para el ojo del mismo lado y otra para el otro ojo del otro lado que se llama, y van a llegar ahí al ganglio ciliar. Esto aquí es la primera neurona, o sea, esa neurona que sale de ahí y llega hasta ahí es la primera neurona. Y esta neurona que llega de ahí hasta allá adelante es la segunda neurona. Entender eso es importante porque nosotros vamos a ver patologías que pueden afectarme este núcleo aquí o pueden afectarme este núcleo aquí. Bien. Entonces, de ahí del ganglio ciliar, entonces es que salen las fibras para el esfínter de la pupila. O sea, que la luz llega, se integra en el núcleo pretectal y luego esa respuesta de lo que necesitamos atendiendo al tamaño de la pupila me va a estimular del mismo lado el núcleo de Edinger-Westphal y del lado contralateral. Eso es lo que me explica el reflejo consensual, porque cuando yo estimulo con luz un ojo, el otro responde de manera igual, claro, fisiológicamente, de manera igual, incluso yo no lo estoy estimulando de manera directa porque tiene una conexión entre esos núcleos. Bien, entonces primera neurona, dijimos, del ganglio de Edinger-Westphal hasta o del núcleo de Edinger-Westphal hasta el ganglio ciliar. Y la segunda, del ganglio ciliar hasta allá adelante. Esas fibras son los ciliares, las ramas ciliares cortas, porque hay una que se llama ramas ciliares largas. Las cortas la pupila. Ciliares cortas la pupila. Bien. Y este reflejo ya lo vimos.
el de la luz, simplemente aquí lo repiten de nuevo. Pero ahí está, ustedes lo repasan, ya lo hemos visto. Como estamos viendo los reflejos pupilares, que si ustedes se fijan es muy parecido al reflejo fotomotor, que lo vimos también allá arriba. Medir así es lo contrario a eso. Bueno, a la dilatación que vimos. Lo único que aquí la vía simpática es un poquito más compleja. Porque miren esa vía parasimpática que corta y está en la cabeza entera. Sin embargo, la vía simpática tiene 3 neuronas. Primero, una que está en el hipotálamo. Y que baja esa neurona desde ahí hasta el centro cilioespinal, que está en C8-T12. O sea, eso acabándose el cuello y comenzando el tórax. Fíjense que salimos de la cabeza y bajamos todo el cuello. Aquí no hay una imagen de eso, pero imagínenselo. Entonces eso quiere decir que yo tengo cualquier lesión del cuello, por ejemplo en niños, cuando lo están sacando en el parto, le puede embromar esa parte nerviosa y tener una deficiencia desde el punto de vista de la dilatación de la pupila, porque va a tener la vía simpática alterada, entonces la parasimpática va a estar desacatada y los niños van a tener la pupila pequeña, por ponerle un ejemplo de un niño en el escenario. Pero también puede ser un trauma, una gente que le den un tablazo en el cuello o que tenga una hiperextensión del cuello por un accidente automovilístico teniendo cinturón. O sea, cualquier lesión en el cuello pudiera dañarme eso ahí. Luego tenemos la segunda neurona que va desde ahí, de T1 casi siempre, T2, bueno, no importa dónde esté, al ganglio cervical superior. Esa vueltecita que hace ahí, para de allá abajo subir para acá, pasa por el tórax, principalmente con una relación en el ápex de los pulmones. Y nosotros cuando estamos viendo respiratorio vamos a ver algunas patologías que afectan la punta de los pulmones, como los tumores. Ese tipo de tumores le llama tumor de Pancoast. O sea que una gente con un tumor en el tórax puede afectar la contracción de la pupila. Está un poquito lejos, pero por la relación anatómica, por el trayecto que hace la parte simpática, puede afectar eso. Más adelante lo vamos a ver con algunos síndromes. Y la tercera neurona ya es de la carótida interna hasta allá, hasta el seno cavernoso. Bien, el seno cavernoso ya lo vimos cuando estábamos viendo los nervios craneales, que estaba la carótida interna, estaban los pares craneales, el 3, el 4, el 6, el facial. Digo, el facial no, el trigémino. La parte simpática no solamente va a inervar la pupila, sino que va los párpados, principalmente los receptores y las glándulas. Como yo le dije, vamos a ver esto cuando estamos viendo síndrome de Horner. El síndrome de Horner se caracteriza por una alteración en la vía simpática. Bien, de las alteraciones de las vías autónomas, la de Horner es la que más afecta. En esta aquí de la vía parasimpática, básicamente si hay lesiones aquí del ganglio ciliar. Algo que se llama defecto pupilar aferente relativo. Su nombre exactamente dice lo que es. Es un defecto aferente, quiere decir que cuando tú le estás estimulando el ojo, y es relativo porque tú lo estás comparando con el otro ojo, y tú ves que el otro ojo está normal. También se le llama así. Cuando una pupila está contraída, ¿verdad? Si tú le, o sea, pues, si está normal y tú le pones luz, debería estar contraída. Cuando tú se la pones, no se contrae. Sin embargo, cuando tú agarras el otro ojo, vamos a suponer que esté sano, y tú le pones la luz, se contrae. Y cuando tú ves el otro ojo, el que está dañado, está también contraído. Tú dices, oh, la vía directa, cuando yo lo estimulo directo, está dañado. Pero cuando lo estimulo de manera directa, entonces de manera consensual, por los reflejos que le expliqué, funciona. Eso quiere decir que aquí lo que yo tengo dañado es la vía aferente. Y como nosotros sabemos que la vía aferente es el nervio óptico, o sea, el nervio que recibe el estímulo y que lleva ese estímulo desde ahí hasta el centro de integración, que es la corteza visual, es el nervio óptico. Entonces, por ejemplo, este tipo de gente con una neuritis óptica podría darme un reflejo pupilar aferente relativo.
que cuando yo estimulo de manera directa no reacciono, pero cuando lo estimulo de manera indirecta sí funciona. Entonces ahí lo que me está diciendo es que la vía aferente es que está dañada. Bien. Eso básicamente es lo que dice ahí. Ah, miren el síndrome de Horner. Ah, miren aquí la neurona que estamos explicando. Primera neurona, de aquí abajo. Segunda neurona, de aquí a ahí. Y tercera neurona de aquí a ahí. Se puede dañar en cualquier parte. Entonces, ¿qué va a tener los pacientes con el síndrome de Horner? A mí me gusta llamarle el PAM, PAM. Tosis, miosis, anhidrosis. Bien, miosis porque no vamos a tener dilatación de la pupila, vamos a tener constricción porque es lo simpático que está dañado y lo simpático dilata. Si lo simpático dilata y está dañado, solamente va a quedar lo parasimpático que constriñe. Por eso es constricción de la pupila. Anhidrosis, el sudor es simpático. Si no hay simpático, no se suda. Por eso cuando uno hace ejercicio, uno suda después. Y tosis, porque ya dijimos que eso tiene que ver con los músculos que abren el ojo y el elevador del párpado. Ya va así. Acceso flushing, the side effect, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar las lesiones asociadas con cualquier lesión por ahí? Puede ser, si es la primera aquí arriba, hemorragias pontinas, síndrome lateral medular, que ya lo vimos, lesiones de la médula, que ya lo vimos, un Brown sequal, que ya lo vimos, siringomelia, que ya lo vimos, toda la vaina que ya vimos puede afectar eso, ¿verdad? Segunda neurona, tumor de Pancoast, no puede afectar. O en el ganglio estrellado, que es ese ganglio que está ahí, pero compleción del ganglio estrellado. Por un tumor de Pancoast o cualquier vaina. Puede ser también una motora, puede ser también una tuberculosis, puede ser cualquier vaina que tenga el ápex ahí, pero que ahí siempre ponen tumor. Y tercera neurona, que vimos cómo está relacionado aquí con el seno carotidio, disección por la carótida, con un trombo, un émbolo, cualquier alteración de la carótida. Pero aquí no va a tener anhidrosis necesariamente, pero sí va a tener problemas con la carótida. La movilidad ya lo sabemos, no hay que entrar en mucho detalle ahí. Esta imagencita le describe cuáles músculos son para qué. Yo creo que ya hemos hablado de eso suficiente, pero cuando estemos haciendo preguntas vamos a dar de nuevo. Creo que no es necesario. Apréndanse cuál es no inerva el tercero. Bien, el tercero lo inerva todito, menos el recto externo y el oblicuo superior. Listo. Esto aquí habla de los movimientos, no se confundan, porque el músculo oblicuo superior está aquí arriba en el ojo, pero como una polea, lo hace que se mueva para abajo. Pero simplemente apréndanse eso. Todito lo inerva el tercero, incluyendo el elevador del párpado, que aunque no esté ahí, pero forma parte de lo que inerva. Y recuerden que el tercero también inerva la pupila. O sea que aparte de ese motor es sensitivo, aunque diga motor ocular común, pero no es nada más motores. El recto lateral el 6, el oblicuo superior el 4 y todo lo otro el 3, ya se lo saben. Listo. Fractura de órbita, eso es lo que vemos ahí. La parte más fina de la órbita es la pared medial, que ahí que está la lámina papirácea, pero la que más se rompe es la pared inferior. Por eso la fractura de órbita inferior, miren ahí. Casi siempre estos son blown out fracture, ahí siempre por trauma de alta intensidad, pero también puede darse por una gente que le tira una bola de fútbol americano, le den el ojo, una pelota de golf, un batazo, cualquier accidente, un trompón. Bien. Pero ahí lo vemos. Algo importante que a veces cuando eso migra por ahí, atrapa el nervio o los nervios. El nervio o el músculo, disculpen. Y puede causar entonces limitación de los movimientos oculares. Está bien. Mira, yo creía que faltaban menos cosas, pero está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Para la próxima clase terminé este chin que falta, hacer un par de preguntas y decidir cuál sistema comenzamos. Vayan pensando que otro sistema vayan. Aunque tómenlo, bueno, yo considero que los sistemas importantes son de los que salen más preguntas. Analicen ahí cómo andan las preguntas en cuanto a relación por sistema y podemos comenzar uno de esos. Casi siempre el otro que va después de este en cuestión de importancia, o es gastrointestinal o es respiratorio, que son de los sistemas grandes, así que más preguntan. Pero después ustedes deciden cuál quieren. Pero vamos a terminar esto y vemos cómo están en preguntas y en la próxima clase identificamos los temas que hay que repasar porque como vieron, neuro es largo, tiene muchos temas, pero ustedes se van a dar cuenta al momento de hacer preguntas que
se le llega, pero nada. Así que vamos a ver si mañana coordinamos. Yo tengo que ir para un operativo en la mañana, no sé a qué hora regreso la tarde, pero luego de ahí, si llego suficiente temprano, le aviso así igual que hoy. Así que, pero más o menos la misma hora. Así que nada, nos vemos mañana. Y las preguntas, recuerden, cuando ustedes tengan dudas, así que tengan haciendo preguntas en las aplicaciones y cosas, tírenle una foto, guárdenla para nosotros discutir aquí. Porque mencionaron una pregunta ahí, pero lo ideal sería verla y revisarla. ¿Está bien? Sí, yo tengo una pregunta también que cuando estemos en eso, me quisiera compartir. Porque no Adelante. entendí bien. Adelante. Pero es cuando estemos chequeando preguntas. Ah, no, pues está bien. Traigan ustedes también. Pónganse a hacer ustedes y traigan la mala. Claro, recuerden que el objetivo es que ustedes la hagan y revisen lo que dice ahí en la explicación. Y si incluso así ustedes no le llegan, mira, Daril, yo lo leí, incluso así como que me confundo. Entonces ahí entro yo. Porque muchas de las cosas Exacto. que yo le voy a decir, si ustedes no han leído el tema, si nada más la pusieron mala y la saqué mala, ya. Si no han leído el tema, cuando vengan donde mí la discutamos, van a ver cosas que yo les voy a decir quizá ustedes no entiendan. ¿Entienden? Porque por eso hay que agotar primero, consumir el material. Pero si incluso así, entonces ahí entro yo y complemento eso y buscamos una forma de que ustedes le lleguen. O también le puedo decir, mira, baraja esa vaina, que eso es una pregunta loquísima, nosotros lo vamos a preguntar, porque hay veces que uno se pone a fundir con una vaina que en realidad no tiene tanta importancia aprendérsela, por lo menos para este examen. Ok, entonces nada, jóvenes, hablamos mañana. Vale.